La epistemología es una rama de la filosofía que estudia el conocimiento científico, su génesis y su validez. Por ello, está completamente relacionada con la educación, pues más que la arqueología de un saber pedagógico, es el conocer cómo el pensamiento afecta el entorno del individuo, sus procedimientos y su concepción como alumno, individuo y persona, sujeto de la enseñanza. Escuchemos cómo se traduce esto en una situación. La interrupción de un embarazo no deseado es un asunto de competencia privada y pública, que se debe abordar desde todas las instituciones de la sociedad, partiendo desde el núcleo familiar hasta la máxima representatividad pública. Es una situación que atañe al ser humano y lo comprende desde todas las competencias sociales, biológicas, humanísticas. Al abordar este tema en el ámbito escolar con adolescentes, debemos ser objetivos y plantear las implicaciones multidisciplinarias que conlleva la decisión de la interrupción voluntaria de un embarazo no deseado, en un lenguaje apropiado y que provoque el deseo de informarse. Les voy a hacer las siguientes preguntas, joven. ¿Conocen a alguien que se haya practicado algún aborto? Sí. ¿Me podrían contar la historia? Bueno, yo conocí a una amiga y ella se lo practicó, pero porque su mamá no la vio y su novio pues la dejó posible. Y pues lo tuvo que hacer porque ella todavía estaba estudiando en la secundaria y no quería que nadie se enterara y nadie se enteró. Solo nosotros le acompañamos y un tío que hizo hacer el favor porque como ella es menor de edad, tuvo que tener la autorización de un adulto. Claro. A una compañera de la secundaria que sus papás no le iban a apoyar, su novio le había dejado. ¿Qué harían si estuvieran embarazadas o si tu novia estuviera embarazada? ¿Qué harían? Se lo digo a mi novio primero. No sé qué haría. No. No qué haría. Yo tenía a mi novio, a mis papás, y los querían. Y desde el primero. ¿Tú sí lo escuché? Pues yo creo que siempre mis actos, la mayoría primero con mi novio y de ahí con mi novio. Decidimos abordar el tema del aborto después de un diálogo que se llevó a cabo en el salón de clases, pensando en cómo era abordado el tema en la escuela de algunos compañeros. Entrevistamos a un médico, estamos con el doctor Miguel Ángel Córdoba y nos gustaría que nos externara su opinión con respecto al aborto en México, desde el punto de vista social. El aborto en México no es un solo problema de México, es problema mundial, es problema de la humanidad. El aborto es una situación que está estigmatizada fundamentalmente por conceptos religiosos. Eso ha sido lo que ha generado realmente el problema. Las personas que aceptan el aborto, hacerse un aborto, las mujeres que aceptan hacerse un aborto, muchas piensan que están transgrediendo sus principios religiosos. Y los hombres que se oponen habitualmente, mejor dicho, siempre se oponen porque se piensa que se están transgrediendo principios religiosos. Entonces, un problema de salud en realidad se origina más por problemas éticos, morales de una sociedad. El aborto no es un problema médico, que quede claro. O sea, es un problema médico mal resuelto médicamente porque la ideología impide que se resuelva médicamente bien.
El problema de las diarreas en los niños se resuelve de maravilla porque nadie prohíbe socialmente que si a un niño se le hospitalice, se le ponga un suero, se le pasen soluciones, etcétera, etcétera. Entonces es un problema que se resuelve perfectamente médicamente. Uh-huh. El aborto médicamente es en cierta forma fácil de manejar si se hacen las condiciones adecuadas, como cuando se hidrata a un niño deshidratado, se le lleva a un lugar adecuado por personal competente, con los medicamentos necesarios, etcétera. Esto no se hace porque está prohibido, pero no por la medicina, sino por la legislación, y la legislación la hacen los grupos dominantes de aquel lugar. Entonces en México el grupo dominante, el grupo hegemónico es de derecha, es reaccionario, fuertemente ligado a la iglesia, y entonces se piensa que efectuar un aborto va contra problemas, planteamientos éticos, religiosos, sobre todo católicos. Entonces el problema no es médico, el problema es de ideología. Si tuviéramos un país donde la ideología fuera menos derechista, pues se plantearía el problema como un problema social, de salud pública, de que no se mueran mujeres que aborten en condiciones deplorables. Desde la postura de medicina, ¿cuáles serían las etapas o los meses en los que estuviera indicado la interrupción del embarazo? Médicamente no es problema. Antes de las 12 semanas se considera que es un embrión y que puede ser abortado, porque el aborto es una pequeña operación, es una operación. Después de las 12 semanas, los riesgos para la madre aumentan al hacerse un aborto. Entonces esa es una de las condicionantes, la edad del embarazo, ¿no? Más de 12 semanas no se aconseja. Menos de 12 semanas es una edad de gestación muy viable para una operación exitosa, sin riesgo para la madre. El estado de Veracruz, en su tradición jurídica, es preponderantemente conservador. Por ejemplo, en el tema del aborto, que causara controversias jurídicas hace un par de años, los legisladores optaron por el derecho a la vida. Dentro del Código Penal veracruzano encontramos en el capítulo 5 diversos artículos con esta corriente que tipifica a la persona que practique, induzca o provoque un aborto como delincuente, esto es, sujeto a penas privativas de la libertad, como la cárcel, que van en el orden de los 6 meses a los 4 años de prisión y diversas multas pecuniarias tasadas en salarios mínimos. Lo mismo que la cancelación de la profesión a los especialistas que sin fines terapéuticos provoquen dicho acto. Existen también atenuantes del delito. Esto se da si es posible comprobar en el caso de que el producto sea resultado de una violación intencional o de una inseminación no concebida, o cuando se ponga en riesgo a la mujer embarazada después de habérselo practicado. Queda a juicio de los médicos estas valoraciones. Lo importante cuando se sufre en estos casos de un embarazo no consentido, al menos en el estado de Veracruz, es asesorarte legalmente de cuáles pueden ser las vías para mejor tomar tus decisiones. Considero que el aborto en las escuelas se ha visto el tema manipulado. Creo que ha sido muy tendencioso la información que se ha dado, porque se han pasado videos donde solo se ve de manera grotesca cómo es el feto destruido, y creo que no se le ha dado la seriedad que conlleva el caso para que se manifiesten otras voces desde el punto de vista social o desde el punto de vista biológico, pero real, de qué es lo que sucede. Además, creo que se hace una estigmatización totalmente manipulada hacia las mujeres que se ven en la necesidad de llegar a la interrupción del embarazo.